Cartas desde el otro lado. Parte 1. Tinta y lágrimas. El viejo armario de madera seguía exactamente donde Mateo lo había dejado. Luna pasó los dedos por la superficie gastada, recordando cómo habían discutido sobre si debían restaurarlo o mantener su aspecto antiguo. Tiene carácter, había insistido él. Ahora, 3 meses después de su muerte, Luna entendía perfectamente a qué se refería. Cada rasguño, cada imperfección contaba una historia, como las cicatrices que ahora llevaba ella en el alma. El accidente había sido tan repentino que ni siquiera tuvo tiempo de despedirse. Un camión, un conductor dormido, una curva mal tomada. Y así, en un instante, el amor de su vida se había desvanecido. Los médicos dijeron que Mateo no había sufrido, pero ¿cómo podían saberlo? ¿Acaso habían sentido su último latido, su último pensamiento? Luna se torturaba imaginando que quizás él había intentado decirle algo en esos últimos momentos. La idea de escribirle surgió durante una sesión con su terapeuta. «Dale forma a lo que sientes», le había dicho la doctora Vega. «A veces las palabras que no pudimos decir pesan más que las que dijimos». Esa noche Luna sacó un cuaderno nuevo, de tapas azules como los ojos de Mateo, y comenzó a escribir. «Querido Mateo, hoy llovió, de esas lluvias que te gustaban, que golpean contra la ventana con fuerza. Te habría gustado estar aquí, acurrucado en la cama, contándome una de tus historias inventadas. Las echo de menos. Te echo de menos. La gente dice que el tiempo lo cura todo, pero creo que mienten. El tiempo solo nos enseña a vivir con el dolor, a reconocerlo como parte de nosotros. A veces me pregunto si algún día podré pensar en ti sin que duela tanto. Te quiero, donde sea que estés». Luna dobló la carta cuidadosamente y tras un momento de duda la guardó en el cajón superior del armario de madera. No sabía por qué había elegido ese lugar, pero algo en ella sentía que era correcto, como si de alguna manera, al dejar la carta allí, estuviera más cerca de él. Pronto, escribirle se convirtió en un ritual. Cada noche, Luna se sentaba frente al pequeño escritorio junto a la ventana y dejaba fluir sus pensamientos. Le contaba sobre su día, sobre las pequeñas victorias y las grandes derrotas, sobre cómo su madre la llamaba constantemente preocupada y cómo sus amigos intentaban animarla llevándola a lugares donde ella no quería estar. Le hablaba de sus sueños, aquellos en los que él aparecía tan vívido que al despertar el dolor era insoportable. Y cada carta, sin excepción, terminaba en el cajón del armario. Pasaron semanas. Las cartas se acumulaban y aunque el ejercicio no eliminaba su dolor, le proporcionaba cierto alivio. Era como abrir una válvula, liberar un poco de la presión que sentía constantemente en el pecho. Hasta que una mañana, mientras buscaba un jersey en el armario, notó algo extraño. Las cartas, que siempre dejaba en un montón desordenado, estaban perfectamente apiladas, y sobre todas ellas, un sobre que no reconocía. Luna lo tomó con manos temblorosas. No tenía remitente, solo su nombre escrito en el centro con una caligrafía que reconocería en cualquier parte. La caligrafía de Mateo. Su corazón se aceleró tanto que tuvo que sentarse en el borde de la cama. Aquello era imposible. Debía ser una broma cruel, quizás de algún amigo que había entrado en su casa y había visto las cartas. Pero nadie más tenía llave, y nadie sabía sobre su ritual nocturno. Con dedos inseguros abrió el sobre y extrajo una hoja de papel. Al desplegarla, su mundo se detuvo. «Mi querida Luna, recibí tus cartas. Todas ellas. No sé cómo explicar lo que está sucediendo, ni siquiera yo lo entiendo completamente. Pero necesitaba responderte, hacerte saber que te escucho, que siento tu dolor como si fuera mío. La lluvia también suena diferente aquí. No golpea contra ventanas, simplemente existe a nuestro alrededor, como un recuerdo constante de lo que fue y lo que podría haber sido. No dejes de escribirme. Tus palabras son lo único que me conecta a ese mundo que dejé atrás. Siempre tuyo, Mateo PD. ¿Recuerdas aquella estrella que vimos en la playa de Málaga? La que dijiste que parecía guiñarte el ojo. La veo todas las noches desde aquí». Luna dejó caer la carta como si quemara. La última línea la había dejado sin aliento. Nunca le había contado a nadie sobre esa estrella. Había sido un momento íntimo entre ellos dos en su último viaje juntos, apenas un mes antes del accidente. Se levantó de un salto y revisó todas las cerraduras de la casa, intactas. Miró por las ventanas, buscando algún signo de intrusión. Nada. Volvió al dormitorio y examinó la carta de nuevo, buscando alguna explicación lógica. La caligrafía era idéntica a la de Mateo, hasta en los pequeños detalles.
La forma en que inclinaba ligeramente la M, el punto de la I, siempre un poco desplazado hacia la derecha. «Esto no es posible», murmuró para sí misma mientras un escalofrío le recorría la espalda. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama debatiéndose entre el miedo y la esperanza. ¿Y si realmente era él? ¿Y si de alguna manera, desde donde estuviera, había encontrado la forma de comunicarse con ella? La lógica le decía que era imposible. Los muertos no escriben cartas. Pero su corazón roto y desesperado, quería creerlo. Al amanecer tomó una decisión. Si existía la más mínima posibilidad de que fuera real, tenía que intentarlo. Se sentó en el escritorio y con manos temblorosas escribió: «Mateo, no sé si esto es real. Parte de mí teme estar perdiendo la cordura. Pero si realmente eres tú, si de alguna manera puedes leer esto, necesito una prueba, algo que solo tú podrías saber, algo que me convenza de que realmente eres tú y no alguna broma cruel o mi mente jugándome una mala pasada. Te extraño tanto que duele respirar». Luna dejó la carta en el armario y se fue a trabajar, intentando no pensar en ello durante todo el día. Pero fue inútil. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad y su anticipación. ¿Habría respuesta? Al volver, cuando regresó a casa, corrió directamente al dormitorio. El cajón del armario estaba exactamente como lo había dejado. Con el corazón en la garganta lo abrió. Su carta ya no estaba. En su lugar, un nuevo sobre con su nombre. Esta vez, sus manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. «Luna, entiendo tu escepticismo. Yo tampoco creería esto si estuviera en tu lugar. ¿Una prueba? Bien. La noche antes de irnos a vivir juntos, tuviste una pesadilla. Soñaste que me ahogaba en un lago oscuro y que tú no podías alcanzarme. Te despertaste llorando y me hiciste prometer que nunca iría a nadar solo. Nunca se lo contaste a nadie porque te daba vergüenza ser supersticiosa. ¿Qué más podría decirte? Sé que tienes una pequeña cicatriz en la parte interna del muslo derecho de cuando te caíste de la bicicleta a los 12 años. Sé que al veces, cuando crees que nadie te ve, hablas con las plantas como si pudieran entenderte. Y sé que la última vez que hicimos el amor, susurraste algo en mi oído que nunca habías dicho antes. Que si pudieras elegir, vivirías esta misma vida una y otra vez, solo para encontrarme en cada una de ellas. No estás perdiendo la cordura, mi amor. Soy yo. No sé cómo ni por qué, pero soy yo. Eternamente tuyo». Mateo, las lágrimas corrían por las mejillas de Luna. Nadie, absolutamente nadie, podía saber esas cosas. Ni siquiera su mejor amiga, ni su madre, ni su terapeuta. Eran momentos íntimos, secretos compartidos únicamente entre ellos dos. Con manos temblorosas sacó su cuaderno y comenzó a escribir frenéticamente. Preguntas, recuerdos, todo lo que se le venía a la mente. ¿Dónde estaba? ¿Cómo era el lugar donde se encontraba? ¿Sentía dolor? ¿La extrañaba tanto como ella a él? Durante las siguientes semanas, el intercambio de cartas se volvió más intenso. Luna encontraba respuestas cada mañana y dejaba nuevas preguntas cada noche. Mateo describía un lugar nebuloso, ni cielo ni infierno, sino un espacio intermedio donde el tiempo transcurría de manera diferente. Le contaba que podía sentir sus emociones, que sabía cuándo ella lloraba o cuando reía recordando algún momento juntos. Poco a poco Luna comenzó a recuperarse. El dolor seguía ahí, pero ahora mezclado con algo nuevo. Asombro, curiosidad y un extraño consuelo. Las cartas le devolvieron algo que creía perdido para siempre: la conexión con Mateo. Incluso volvió a salir con amigos ocasionalmente. Retomó proyectos abandonados. Su terapeuta notó el cambio y lo atribuyó al proceso natural del duelo, sin saber que cada noche Luna corría a casa para encontrar un nuevo mensaje en el viejo armario de madera. Sin embargo, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar en las cartas de Mateo. Un tono sutil, casi imperceptible al principio. Una sombra de algo que Luna no podía identificar completamente. Luna, a veces puedo ver retazos de tu vida diaria, como fragmentos de una película que se proyecta frente a mí. Te vi hoy riendo con Carlos en la cafetería. Llevabas ese vestido verde que tanto me gustaba. Me alegra verte feliz de nuevo, aunque sea sin mí. Mateo. Luna se quedó helada al leer esto. No había mencionado en ninguna carta que había quedado con Carlos, un antiguo compañero de universidad con quien había retomado el contacto recientemente. Y efectivamente había llevado un vestido verde. ¿Cómo podía Mateo saber eso? Aquella noche, mientras intentaba dormir, una idea perturbadora comenzó a formarse en su mente.
¿Y si Mateo no estaba en algún plano espiritual, sino que estaba observándola, siguiéndola de alguna manera? La idea debería haberla aterrorizado, pero en lugar de eso, sintió una extraña mezcla de consuelo y desasosiego. Parte de ella quería ser observada, protegida, amada desde las sombras. Otra parte sentía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente encontró otra carta. Esta vez el tono había cambiado completamente. Mi querida Luna, hay cosas que nunca te dije en vida, cosas que me atormentaban y que ahora, desde este lugar extraño entre mundos, veo con claridad. ¿Quieres saberlas? ¿Estás preparada para conocer la verdad sobre quién era realmente? Solo tienes que preguntar. Siempre, tuyo, Mateo. Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Confesiones? ¿Qué podría querer confesarle Mateo ahora, meses después de su muerte? La curiosidad y el miedo luchaban en su interior. Finalmente tomó una decisión. Mateo, siempre, te conocí mejor de lo que tú pensabas. Si hay algo que necesitas decirme, estoy lista para escucharlo. Nada cambiará lo que siento por ti. Luna, la respuesta llegó esa misma noche, mucho antes de lo habitual, como si él hubiera estado esperando ansiosamente su permiso. Luna, el accidente no fue del todo un accidente. Mateo. Parte 2. Revelaciones y sombras. Luna se quedó mirando esas 7 palabras durante lo que pareció una eternidad. El accidente no fue del todo un accidente. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba Mateo insinuando que él? No, era imposible. Mateo amaba la vida, amaba sus proyectos, sus sueños, la amaba a ella. Nunca haría algo así. Con manos temblorosas tomó un papel y escribió: Mateo, ¿qué quieres decir? Por favor, necesito entender. Luna, la respuesta llegó antes del amanecer. Luna, que no había podido dormir, escuchó un leve crujido proveniente del armario. Al abrirlo, encontró un sobre grueso, más pesado que los anteriores. Mi querida Luna, hay tantas cosas que nunca te dije. Cosas que me avergonzaban, que me aterrorizaban. Pensaba que si las conocías, dejarías de amarme. Desde hace años, sufría episodios de oscuridad, momentos en los que todo perdía sentido y solo veía un túnel interminable de desesperación. Los médicos lo llamaban depresión, pero era más que eso. Era como si algo me habitara, algo que no era yo pero que formaba parte de mí. Ese día, conduciendo de regreso a casa, uno de esos episodios me golpeó con fuerza. Venía sintiéndome así durante semanas, pero lo ocultaba bien. Sonreía cuando estaba contigo. Fingía que todo iba bien. Pero ese día algo se quebró dentro de mí. No solté el volante con intención de matarme. No fue tan deliberado. Simplemente dejé de luchar por un momento. Dejé que la oscuridad tomara el control. Y ese breve instante de rendición fue suficiente. El conductor del camión no tuvo la culpa. Fui yo quien invadió su carril. Fui yo quien cerró los ojos un segundo antes del impacto. Te he mentido todo este tiempo, haciéndote creer que fue un accidente completamente ajeno a mi voluntad. Y lo siento, Luna. Lo siento tanto que este arrepentimiento me mantiene atado a un lugar que no es ni vida ni muerte. Sé que esto cambiará la forma en que me recuerdas, y lo entenderé si después de saber esto decides dejar de escribirme. Pero necesitaba que supieras la verdad. Es lo mínimo que te debo. Con amor, incluso desde las sombras, Mateo. Luna dejó caer la carta, sintiendo cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre la muerte de Mateo, todas las narrativas que había construido en su mente para darle sentido a lo sucedido, se desvanecían ante esta nueva y terrible verdad. Siempre había señales, se dio cuenta ahora. Las noches en que él se quedaba mirando al vacío, los días en que su sonrisa no alcanzaba sus ojos, las veces que lo encontró llorando en la ducha, diciéndole después que era solo cansancio. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había podido ser tan ciega? Durante días Luna no respondió. No podía. Cada vez que intentaba tomar el bolígrafo, las palabras se negaban a salir. La rabia, el dolor y la culpa se entremezclaban en un torbellino que amenazaba con consumirla. Mientras tanto, las cartas seguían llegando. Cada mañana un nuevo sobre aparecía en el armario. Luna, sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Pensaba que estaba protegiéndote, manteniéndote alejada de mi oscuridad. Por favor, háblame. Tu silencio es peor que cualquier palabra de odio que puedas dirigirme. Mateo. Y al día siguiente. Luna,
Te observo moviéndote por la casa como un fantasma. La diferencia es que tú sigues viva. No desperdicies eso, por favor. No por mí. Si te sirve de algo, donde estoy ahora, la oscuridad ya no me persigue. Es como si la muerte hubiera limpiado algo dentro de mí. Veo las cosas con más claridad que nunca. Mateo y otro día más, Luna. Vi que sacaste las fotos de nuestra última Navidad. Te quedaste mirando aquella en la que estoy abriendo el regalo que me hiciste, ese reloj que tanto me gustaba. Lo llevaba puesto cuando ocurrió el accidente. No sé qué pasó con él después. Lo que daría por volver a ese momento, por vivir un día más a tu lado, por tener la oportunidad de ser honesto, de buscar ayuda, de luchar contra mis demonios en lugar de rendirme a ellos. Mateo finalmente, después de una semana de silencio, Luna tomó su cuaderno y escribió: Mateo, no sé si puedo perdonarte. No sé si algún día entenderé completamente por qué hiciste lo que hiciste o por qué no confiaste en mí lo suficiente como para compartir tu dolor. Pero sé que te sigo amando. A pesar de todo, a pesar de esta verdad que ahora se interpone entre nosotros como un muro, te sigo amando. Lo que no sé es si este intercambio de cartas es saludable para mí, para nosotros. Parece que estamos atrapados en un limbo, ni juntos ni separados, ni vivos ni muertos. Y no estoy segura de poder seguir así indefinidamente. Luna, la respuesta llegó esa misma noche, como si Mateo hubiera estado esperando junto al armario, ansioso por su mensaje. Mi Luna, entiendo tus dudas. Y tienes razón al cuestionarte si esto es saludable. Pero debes saber algo. Estas cartas no son solo un consuelo para ti. Son mi salvación. El lugar donde estoy es difícil de explicar. No es el cielo, desde luego. Es como una versión desteñida de la realidad. Todo aquí es gris y nebuloso, excepto cuando leo tus palabras. Entonces, por un breve instante, vuelvo a sentir color y calidez. Hay otros como yo aquí. Almas atrapadas entre mundos, incapaces de avanzar. Algunos llevan siglos vagando por estos pasillos infinitos. Me han contado que solo hay dos salidas de este lugar, hacia arriba o hacia abajo, y que la única forma de encontrar el horizonte camino es a través de una conexión con el mundo de los vivos. Una conexión como la nuestra. No te pido que me perdones, solo te pido que no me abandones. No todavía. Con todo mi ser, Mateo Luna sintió un escalofrío al leer esto. La descripción de aquel lugar terrible y la sugerencia de que Mateo estaba atrapado allí por su culpa, por lo que había hecho, le provocaba un profundo desasosiego. Pero también sentía curiosidad y una extraña responsabilidad. Si realmente podía ayudar a Mateo a encontrar paz, ¿no debería hacerlo? Las semanas siguientes transcurrieron en un extraño equilibrio. Luna seguía con su vida diaria. Trabajaba, veía amigos, incluso comenzó a salir ocasionalmente con Carlos. Pero cada noche, sin falta, escribía a Mateo, y cada mañana encontraba su respuesta. Las cartas de Mateo comenzaron a incluir más detalles sobre el lugar donde se encontraba. Describía pasillos interminables, puertas que no llevaban a ninguna parte y otras almas perdidas con quienes rara vez interactuaba. Le contó sobre el tiempo, que allí fluía de manera diferente, a veces acelerándose, otras veces deteniéndose, por completo. También le confesó más cosas sobre su vida, secretos, arrepentimientos, sueños que nunca había compartido con ella. Era como si la muerte hubiera eliminado todas sus inhibiciones, permitiéndole ser completamente honesto por primera vez. Luna, ¿recuerdas a mi amigo Daniel? Siempre te dije que nos distanciamos porque se mudó a otro país. La verdad es que tuvimos una pelea terrible. Estaba enamorado de ti, ¿sabes? Desde el primer día que te conoció. Me lo confesó una noche después de haber bebido demasiado. Dijo que yo no te merecía, que algún día te haría daño. Le golpeé. Nunca había golpeado a nadie antes. Supongo que tenía razón en una cosa. Al final, te hice daño. A veces me pregunto qué habría pasado si hubieras terminado con él en lugar de conmigo. Quizás ahora serías más feliz. Quizás él habría sabido valorarte mejor que yo. Mateo Luna se sorprendió al leer esto. Recordaba a Daniel, por supuesto. Un chico callado que siempre había sido amable con ella, pero que efectivamente había desaparecido de sus vidas de manera abrupta. Nunca habría imaginado que estuviera enamorado de ella, ni que esa fuera la razón de su distanciamiento con Mateo. ¿Cuántas otras cosas no sabía sobre el hombre con quien había compartido su vida? Los días se convirtieron en semanas, y Luna comenzó a notar algo inquietante. Mateo sabía demasiado sobre su vida actual.
No solo mencionaba cosas que ella hacía en la intimidad de su hogar, sino también detalles de sus días fuera de casa. Sabía cuando había quedado con Carlos, los restaurantes que visitaba, incluso conversaciones que tenía con compañeros de trabajo. Luna, te vi hoy con Carlos en el parque. Parece que te hace reír. Me alegro por ti de verdad. Solo espero que seas sincero contigo. No confío en la forma en que te mira, como si fueras algo que consumir en lugar de alguien a quien amar. Ten cuidado, mi Luna. No todos tienen buenas intenciones. Mateo, estas observaciones, que al principio Luna había encontrado conmovedoras, comenzaron a resultarle inquietantes. Era como si Mateo la vigilara constantemente, como una presencia invisible que nunca la dejaba sola. Y luego llegaron los avisos. Luna, no vayas mañana por la ruta habitual al trabajo. Hay algo, no sé cómo explicarlo, una sombra sobre ese camino. Toma la línea 27 en lugar de la 15. Por favor, hazme caso en esto. Mateo. Luna ignoró el aviso considerándolo una paranoia, pero ese día un grave accidente en la línea 15 del metro causó varios heridos. Pura coincidencia, se dijo a sí misma. Tenía que serlo. Pero entonces llegaron más avisos. No aceptes la invitación de Lucía para la cena del sábado. Hay algo mal en esa casa. Luna asistió de todos modos. Esa noche, una fuga de gas provocó que todos los invitados terminaran en el hospital. Ella se salvó porque salió antes, sintiéndose inexplicablemente incómoda en aquella casa. No uses el ascensor de tu edificio durante los próximos 3 días. El ascensor se averió, dejando atrapadas a 2 personas durante horas. Con cada predicción cumplida, Luna sentía cómo su miedo y su fascinación crecían a partes iguales. ¿Cómo era posible que Mateo pudiera ver el futuro? ¿Era esto parte de su existencia en aquel lugar intermedio que describía? Pero los avisos pronto dieron paso a algo más siniestro. Intentos de control. Luna, Carlos no es bueno para ti. No te conviene seguir viéndolo. Confía en mí en esto. Puedo ver cosas que tú no, Mateo. Y cuando Luna ignoró esta advertencia y siguió quedando con Carlos, te vi besándolo anoche. ¿Cómo pudiste? ¿Tan rápido me has olvidado? Pensaba que lo que teníamos era especial, que me esperarías, que estas cartas significaban algo para ti. Lo siento, no debería escribir así. No tengo derecho a reclamarte nada. Tú estás viva y yo estoy donde estoy. Es natural que sigas adelante. Solo que duele verlo. Duele mucho. Luna comenzó a sentirse atrapada. Por un lado estaba su vida actual, los intentos de reconstruirse después del dolor, la incipiente relación con Carlos que le devolvía algo de normalidad. Por otro estaba Mateo y sus cartas, el vínculo sobrenatural que la mantenía conectada al pasado, a un amor que creía perdido para siempre. Cada vez que intentaba dar un paso hacia adelante, las cartas la arrastraban de vuelta. Cada intento de sanar era interpretado por Mateo como una traición. Luna, te vi tirando nuestras fotos. ¿Por qué, Luna? ¿Por qué intentas borrarme? Solo guardaste aquella de la playa de Málaga. ¿Es porque te recuerda a la estrella? ¿A nuestra estrella? ¿Sabes? Otros como yo me han contado que es posible visitar el mundo de los vivos, no solo observarlo. Es difícil y requiere mucha energía, pero se puede hacer. Quizás algún día lo intente. Quizás algún día pueda hacerte sentir mi presencia de manera más tangible. ¿Te gustaría eso, Luna? ¿Sentirme cerca de nuevo, aunque sea por un breve instante? Mateo. Luna no había tirado ninguna foto. Las había guardado en una caja en lo más profundo del armario, sí, pero no las había tirado. ¿Estaba Mateo mintiendo? ¿O realmente creía haber visto algo que no había ocurrido? La duda se instaló en su mente como un parásito. ¿Y si todo esto no era real? ¿Y si las cartas no provenían de Mateo, sino de su propia mente fragmentada por el dolor? O peor aún, ¿y si provenían de algo más, algo que se hacía pasar por Mateo? Decidió hacer una prueba. Escribió una carta deliberadamente falsa. Mateo, hoy fui al médico. Me dio una noticia inesperada. Estoy embarazada. No sé cómo sentirme al respecto. El bebé es de Carlos, obviamente. Parte de mí está aterrorizada, pero otra parte ve esto como una señal para seguir adelante definitivamente. No sé por qué te cuento esto. Supongo que todavía siento que debo compartir contigo las cosas importantes de mi vida. Luna. La respuesta llegó esa misma noche y el tono hizo que el corazón de Luna se congelara. Luna, mientes. No estás embarazada. No has ido a ningún médico hoy.
De hecho, no has salido de casa en todo el día excepto para ir al supermercado de la esquina a comprar vino y helado. No has visto a Carlos desde el martes. ¿Por qué intentas engañarme? ¿Acaso crees que no puedo verte? ¿Que no sé exactamente qué haces en cada momento? Me decepcionas, Luna. Pensaba que teníamos algo especial, algo verdadero en medio de tanta falsedad, pero veo que estaba equivocado. Mateo PD. La próxima vez que intentes manipularme, recuerda que yo puedo estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Siempre observando, siempre esperando. Luna sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La carta confirmaba sus peores temores. Fuera quien fuese el autor de estas misivas, la estaba vigilando constantemente. Conocía sus movimientos, sus rutinas, y ahora además la estaba amenazando veladamente. Tenía que terminar con esto. Esa noche, decidida, escribió su última carta. Mateo, o quien sea que esté escribiendo estas cartas, esto se acabó. No sé qué está pasando realmente, si eres un producto de mi imaginación, una entidad sobrenatural o algo más siniestro. Pero sé que esta correspondencia no es saludable para mí. He estado atrapada en el pasado durante demasiado tiempo. Es hora de mirar hacia adelante, de construir una vida nueva sin el peso de los remordimientos y los fantasmas. No leeré más tus cartas, no escribiré más las mías. Este es el final. Adiós para siempre. Luna dejó la carta en el armario y, en un gesto simbólico de ruptura, cerró el cajón con llave y tiró esta por la ventana. Luego llamó a Carlos y le pidió que pasara la noche con ella. Necesitaba no estar sola. Carlos llegó media hora después, preocupado por el tono de su voz al teléfono. Luna le contó una versión editada de lo que estaba sucediendo, que sentía que no podía superar la muerte de Mateo, que a veces incluso creía sentir su presencia en la casa. No mencionó las cartas. Incluso para ella, esa parte de la historia sonaba demasiado descabellada. Carlos fue comprensivo. Se quedó con ella esa noche simplemente abrazándola mientras veían una película. El calor de otro ser humano, la normalidad de ese momento, hizo que Luna se sintiera segura por primera vez en mucho tiempo. Pero a la mañana siguiente, cuando Carlos se fue a trabajar, Luna encontró un sobre en el suelo de la entrada. A pesar de su promesa de no leer más, lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una única línea, escrita con una caligrafía que ya no se parecía tanto a la de Mateo. Era más angular, más agresiva. Sin ti, yo volveré al lugar de donde vine, y tú vendrás conmigo. Parte 3. La verdad en las sombras. Luna se quedó mirando aquella frase, sintiendo como un terror gélido se extendía por sus venas. No era una simple amenaza, era una promesa, una sentencia. Durante todo el día no pudo concentrarse en nada. En el trabajo cometió errores que nunca había cometido. Sus compañeros notaron que algo no iba bien, pero ella desestimó sus preocupaciones con sonrisas forzadas y excusas vagas. Esa noche, incapaz de enfrentar la soledad de su apartamento, volvió a llamar a Carlos. Necesitaba su presencia, su solidez, su indiscutible pertenencia al mundo de los vivos. Carlos llegó con comida para llevar y una botella de vino. No hizo preguntas, simplemente estuvo ahí, ofreciendo su compañía como un ancla para mantenerla en el presente. Mientras cenaban, Luna tomó una decisión. Necesitaba contarle toda la verdad a alguien. Necesitaba que otra persona supiera lo que estaba sucediendo, aunque solo fuera para confirmar que no se estaba volviendo loca. Carlos, hay algo que necesito mostrarte. Lo llevó al dormitorio y abrió el armario. Para su sorpresa, el cajón que había cerrado con llave estaba abierto. Dentro, todas las cartas que había recibido de Mateo estaban ordenadas cronológicamente, como si alguien las hubiera organizado cuidadosamente. Y sobre todas, ellas un nuevo sobre. ¿Qué es todo esto?, preguntó Carlos, confundido. Luna tomó aire y comenzó a contarle. Le habló de las primeras cartas después de la muerte de Mateo, de cómo inicialmente le habían servido como consuelo, de la forma en que gradualmente se habían convertido en algo siniestro y amenazante. Carlos escuchó en silencio, su expresión oscilando entre la preocupación y el escepticismo. Cuando Luna terminó su relato, se quedó callado durante un largo momento. «Luna», dijo finalmente con voz suave, «¿has considerado que quizás tú misma estás escribiendo estas cartas?» Luna lo miró atónita. «¿Qué? No, yo no. ¿Cómo podría...?» «El duelo puede manifestarse de formas muy extrañas», continuó él. «Mi hermana, después de que murió su marido, juraba que lo veía sentado en su sillón favorito todas las noches. Mi tía comenzó a tener conversaciones con mi abuela fallecida,
y juraba que recibía respuestas. El cerebro humano es complejo y a veces encuentra mecanismos para protegerse del dolor que ni siquiera reconocemos conscientemente. ¿Crees que estoy loca? ¿Que tengo algún tipo de personalidad dividida o algo así? La voz de Luna temblaba entre la indignación y el miedo, porque una parte de ella, una pequeña parte que nunca había querido enfrentar, había considerado esa posibilidad. No creo que estés loca en absoluto, respondió Carlos con firmeza. Creo que eres una persona que ha sufrido una pérdida traumática y que está buscando formas de procesarla. Eso es completamente normal. Luna señaló el sobre que reposaba sobre las demás cartas. Y eso, yo no puse eso ahí. El cajón estaba cerrado con llave y yo tiré la llave por la ventana ayer. Carlos miró el sobre con expresión dubitativa. ¿Quieres abrirlo? Luna asintió, aunque en realidad no estaba segura. Con dedos temblorosos tomó el sobre y lo abrió. Luna, veo que has compartido nuestro secreto con Carlos. ¿Crees que él puede protegerte de mí? ¿Que su presencia en tu cama mantendrá alejadas las sombras? Te equivocas. Nadie puede interponerse entre nosotros. Lo que tenemos trasciende la vida y la muerte. Es eterno, inmutable. Te lo advertí. Sin ti, vuelvo al lugar de donde vine. Y tú vienes conmigo. No es una amenaza, es una certeza. Un destino que sellamos juntos hace mucho tiempo, aunque tú no lo recuerdes. Pregúntale a Carlos sobre la noche del 13 de mayo. Pregúntale qué estaba haciendo realmente cuando dijo que estaba trabajando hasta tarde. Vamos, pregúntale. Quiero ver su cara cuando intente mentirte, como me ha estado mintiendo a mí todos estos años. Siempre vigilante, Luna sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El 13 de mayo era la fecha del accidente de Mateo. ¿Y Carlos? Carlos había sido uno de los primeros en llegar al hospital cuando ella recibió la noticia. Había dicho que estaba trabajando hasta tarde y que fue directamente desde la oficina cuando se enteró. Miró a Carlos, que leía la carta por encima de su hombro. Su rostro había perdido todo el color. «Es una coincidencia», murmuró él. «Tiene que serlo». «¿El qué es una coincidencia, Carlos? ¿Dónde estabas realmente la noche del 13 de mayo?» Carlos se apartó de ella pasándose una mano por el pelo, en un gesto nervioso. «Luna, esto es ridículo. Estamos permitiendo que unas cartas que probablemente tú misma has escrito en un estado alterado de conciencia nos manipulen. Necesitamos ser racionales aquí. Responde a la pregunta, Carlos. ¿Dónde estabas la noche que murió Mateo?» La expresión de Carlos cambió. La preocupación y el escepticismo dieron paso a algo más oscuro, más duro. ¿Realmente quieres saberlo? ¿Estás segura? Luna sintió un nudo en el estómago. Sí. Carlos respiró hondo. Estaba con él. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. ¿Qué quieres decir con que estabas con él? Mateo me llamó esa tarde. Estaba muy alterado. Dijo que necesitaba hablar con alguien urgentemente, que no podía hablar contigo sobre ello. Nos encontramos en un bar cerca de su oficina. Luna lo miró incrédula. ¿De qué quería hablar contigo? Apenas os conocíais. Carlos desvió la mirada. Había descubierto algo sobre mí, sobre nosotros. ¿Nosotros? ¿Qué nosotros, Carlos? Tú y yo, Luna. Mateo había encontrado nuestros mensajes. Luna sintió que el mundo se detenía. ¿Qué mensajes? Los que intercambiamos hace años cuando todavía estabas con él. Esa breve indiscreción que tuvimos. Los había guardado en una carpeta en su computadora. No sé cómo los encontró, pero estaba furioso. Las piernas de Luna fallaron. Se sentó en la cama intentando procesar lo que acababa de escuchar. No hubo ninguna indiscreción, Carlos. No sé de qué estás hablando. Carlos la miró con una mezcla de confusión y algo que parecía miedo. Luna, por favor, no tiene sentido negarlo ahora. Fueron solo unos mensajes, un coqueteo inocente que nunca llegó a nada físico. Pero para Mateo fue una traición imperdonable. Estás mintiendo, dijo Luna, su voz apenas un susurro. Nunca te envié ningún mensaje, Carlos. Nunca hubo nada entre nosotros hasta después de que Mateo muriera. Carlos se acercó a ella intentando tomar sus manos, pero Luna se apartó. Luna, escúchame. Sé que es difícil recordar cosas que preferirías olvidar. Quizás has reprimido ese recuerdo, porque te sientes culpable. Pero pasó, y Mateo lo descubrió ese día. ¿Qué pasó después de que os encontrarais en el bar? Carlos suspiró. Discutimos. Él estaba fuera de sí, bebió demasiado.
Cuando finalmente se calmó un poco, insistí en llevarlo a casa en 1900. Mi coche. No estaba en condiciones de conducir, pero se negó. Dijo que necesitaba estar solo, pensar. Fue la última vez que lo vi con vida. Luna se levantó sintiendo una furia que nunca antes había experimentado. Sal de mi casa. Luna, por favor. Sé que esto es difícil, pero sal de mi casa, gritó con una voz que no parecía la suya. Carlos retrocedió sorprendido por su reacción. Está bien, me iré, pero piensa en lo que te he dicho. Y piensa en quién está realmente detrás de estas cartas. Cuando la puerta se cerró tras él, Luna se derrumbó en el suelo sollozando. Nada tenía sentido. Carlos mentía. Tenía que estar mintiendo. Nunca había habido ningún mensaje entre ellos. Nunca había traicionado a Mateo, ni siquiera con un coqueteo inocente. A menos que un pensamiento terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Y si había olvidado? ¿Y si, como sugería Carlos, había reprimido ese recuerdo por culpa o vergüenza? No, era imposible. Recordaría algo así. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y buscó en el historial de mensajes con Carlos. Apenas habían intercambiado mensajes antes de la muerte de Mateo, y todos eran perfectamente inocuos. Arreglos para cenas grupales, alguna pregunta sobre trabajo, nada que pudiera interpretarse remotamente como un coqueteo. Pero Carlos había mencionado una carpeta en su computadora. ¿Se refería a la computadora de Mateo? Luna aún conservaba el portátil de Mateo. Lo había guardado en el fondo del armario, junto con otras pertenencias que no había podido desechar, pero que le resultaba demasiado doloroso ver cada día. Lo sacó y lo encendió. La contraseña era sencilla, la misma que Mateo usaba para todo, el nombre de su primer perro seguido del año en que se conocieron. La pantalla se iluminó mostrando un fondo de escritorio que le resultaba dolorosamente familiar. Una foto de ellos dos en aquella playa de Málaga, con la estrella brillando sobre el mar. Luna exploró los archivos buscando algo, cualquier cosa que pudiera confirmar o desmentir la historia de Carlos. No encontró ninguna carpeta sospechosa, ningún archivo de mensajes. Estaba a punto de rendirse cuando notó un icono que no reconocía en la barra de herramientas, un programa que Mateo nunca había mencionado. Al hacer clic en él, se abrió una ventana que pedía una contraseña. Luna intentó la habitual, pero no funcionó. Probó varias combinaciones, fechas importantes, nombres de familiares, incluso el título de su libro favorito. Nada. Frustrada, estaba a punto de cerrarla ventana cuando recordó algo. La estrella de Málaga. Mateo siempre decía que había sido un momento mágico, casi místico, que aquella estrella había sido un presagio de algo importante. Tecleó Estrella Málaga 2020. La ventana se abrió, revelando un programa de monitoreo. Un spyware con creciente horror. Luna descubrió que Mateo había estado espiando sus comunicaciones durante meses antes de su muerte. Correos electrónicos, mensajes de texto, incluso sus búsquedas en internet. Todo estaba ahí, meticulosamente categorizado y fechado. Y sí, había mensajes con Carlos. Mensajes que ella nunca había escrito. Carlos, ¿crees que alguna vez tendremos nuestra oportunidad? Luna, a veces pienso en ello, en cómo sería estar contigo, sin secretos, sin culpas. Carlos, él no te merece, Luna. Nunca lo ha hecho. Luna, no digas eso, es complicado. Carlos, lo sé. Siempre lo ha sido entre nosotros. Desde aquella noche, en la universidad, Luna se quedó helada. Nunca había intercambiado esos mensajes. Nunca había habido una noche en la universidad con Carlos. De hecho, ni siquiera lo conocía en la época universitaria. Estos mensajes eran falsos, fabricados. ¿Pero por quién? ¿Por Mateo para justificar su paranoia? ¿O por Carlos para manipular a Mateo? ¿Y con qué propósito? La cabeza le daba vueltas. Nada tenía sentido. O todo tenía demasiado sentido de una manera terrible que no quería contemplar. Luna continuó explorando el programa, encontrando cada vez más conversaciones falsificadas, no solo con Carlos, sino con otros amigos y compañeros de trabajo. En todas ellas se presentaba a Luna como infiel, manipuladora, falsa. ¿Cómo había podido Mateo creer todo esto? ¿Cómo no había confrontado estas pruebas con ella? Y entonces, en una carpeta marcada simplemente como planes, encontró algo que le heló la sangre. Notas detalladas sobre cómo simular un accidente de coche. Investigaciones sobre puntos ciegos en las carreteras locales, sobre horarios de camiones, sobre cómo manipular los frenos de un vehículo para que fallaran en un momento específico.
No era el plan de un suicida. Era el plan de alguien que quería matar y hacer parecer un accidente. Con dedos temblorosos, Luna abrió el último documento de la carpeta. Un texto simple, sin formato. Si estás leyendo esto, Luna, es porque mi plan ha fallado. O quizás ha tenido éxito de una manera que no esperaba. En cualquier caso, ahora sabes la verdad. Nunca fuiste tú quien iba a morir en ese accidente. Era Carlos. Lo tenía todo planeado. Él conduciría por esa carretera a la hora habitual, como hace todos los jueves cuando va a visitar a su madre. El camión llegaría desde la curva, justo donde no podría verlo hasta que fuera demasiado tarde. Yo estaría esperando en el punto exacto, para asegurarme de que todo saliera según lo planeado. Pero algo salió mal. Quizás fue el destino. Quizás fueron esas fuerzas mayores en las que nunca creí hasta ahora. El conductor del camión llegó antes de lo previsto. Y cuando vi que todo se desmoronaba, tomé una decisión impulsiva. Si no podía tener mi venganza, al menos podía asegurarme de que nunca descubrieras lo que había planeado hacer, de que nunca vieras en qué me había convertido. Así que me puse en el camino del camión. Un accidente limpio, una tragedia inexplicable. Mejor eso que la verdad, pensé en ese último instante. Ahora sabes que el hombre que amabas, el hombre al que lloraste, era un monstruo dispuesto a matar por celos basados en mentiras que él mismo fabricó. Porque sí, Luna, fabriqué todos esos mensajes. Carlos nunca te envió nada inapropiado. Tú nunca me traicionaste. La paranoia es una enfermedad terrible. Te consume desde dentro, retorciendo cada recuerdo, cada gesto inocente, hasta convertirlo en una prueba de traición. Y yo me dejé consumir completamente. Te amo, Luna. Siempre te amé. Incluso cuando planeaba un asesinato en tu nombre, en mi mente retorcida, lo hacía por amor. Por protegerte de alguien que estaba convencido quería apartarte de mí. Si hay algo después de la muerte, espero que no sea el cielo. No lo merezco. Solo espero que, donde quiera que esté, pueda verte ser feliz, aunque sea desde lejos. Aunque sea sabiendo que nunca podré tocarte de nuevo. Adiós, mi Luna, mi estrella. Perdóname por no haber sido el hombre que merecías. La habitación pareció girar alrededor de Luna. Se tambaleó hasta la cama y se dejó caer, intentando procesar lo que acababa de leer. Mateo no había planeado suicidarse. Había planeado asesinar a Carlos. Y todo basado en una paranoia que lo había llevado a fabricar pruebas contra ella, contra todos los que consideraba una amenaza para su relación. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Carlos. Luna, dijo. En cuanto ella respondió, su voz tensa y urgente. Necesito verte. He recordado algo importante sobre Mateo, sobre la noche que murió. Algo que no te conté antes. No quiero verte nunca más, Carlos, respondió ella con una calma que no sentía. Por favor, Luna, es importante. Tiene que ver con las cartas. Luna se quedó muy quieta. ¿Qué sabes tú de las cartas? Lo suficiente. Por favor, déjame explicarte. No por teléfono, en persona. Después de un largo silencio, Luna accedió. De acuerdo, pero no aquí, en el café de la esquina, en media hora. Mientras se preparaba para salir, Luna metió el portátil de Mateo en su bolso. También, tras un momento de duda, cogió el sobre con la última carta recibida. El café estaba casi vacío a esa hora de la noche. Carlos ya estaba allí, en una mesa del fondo, con 2 tazas de café frente a él. Su expresión era sombría, casi atormentada. «Gracias por venir», dijo cuando Luna se sentó frente a él. «No tengo mucho tiempo», respondió ella fríamente. «Dime lo que sabes sobre las cartas». Carlos respiró hondo. «Las escribí yo». Luna lo miró atónita. De todas las confesiones posibles, esta era la que menos esperaba. «¿Tú? ¿Cómo? ¿Por qué?» Después de la muerte de Mateo, cuando comenzamos a acercarnos, notaba que seguías atrapada en el pasado, que no podías avanzar. Un día, mientras estabas en la ducha, vi una de tus cartas para él en el escritorio. Y tuve una idea. Falsificar la letra de un muerto, hacerme creer que me comunicaba con el más allá. ¿Esa fue tu gran idea? La voz de Luna temblaba de indignación. Al principio solo quería darte consuelo, hacerte sentir que no estabas sola, que Mateo de alguna manera seguía contigo. Pensé que eso te ayudaría a procesar el duelo, a cerrar esa etapa. ¿Y luego qué? ¿Por qué convertir esas cartas en algo amenazante? Carlos desvió la mirada. Porque comencé a enamorarme de ti, Luna, de verdad, y me di cuenta de que esas cartas, en lugar de ayudarte a cerrar el pasado, te mantenían anclada a él.
Cada vez que parecía que estabas lista para seguir adelante, para darnos una oportunidad real, volvías a Mateo, a sus cartas. Así que decidiste usar las cartas para manipularme, para alejarme de Mateo haciéndolo parecer controlador, peligroso. Sí, admitió Carlos con voz quebrada. No estoy orgulloso de ello. Pero necesitas entender algo importante, Luna. Algo sobre Mateo que nunca te conté. Luna sacó el portátil de su bolso y lo puso sobre la mesa. ¿Te refieres a que era un paranoico que fabricaba conversaciones falsas entre nosotros? ¿A que planeaba matarte en un falso accidente de coche? Ya, lo sé, Carlos palideció. ¿Cómo? Lo descubrí esta noche, después de que te fueras. Un silencio pesado cayó entre ellos. Finalmente Carlos habló. La noche que murió Mateo no quedamos porque él me llamara. Yo lo seguía. Llevaba semanas siguiéndolo, sospechando que tramaba algo. Había notado cambios en su comportamiento, miradas extrañas cuando estábamos juntos en grupo. Y tenía razón. Lo descubrí esperando cerca de la curva de la carretera que lleva a casa de mi madre. Tenía un maletín con herramientas. Creo que planeaba sabotear mi coche, aunque nunca podré estar seguro. Lo confronté. Discutimos. Le dije que iba a contarte todo, que iba a saber en qué se había convertido. Se puso como loco. Intentó golpearme. Forcejeamos. Y entonces vimos las luces del camión acercándose a la curva. Luna sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Qué estás diciendo, Carlos? No se puso deliberadamente en el camino del camión, Luna. Yo lo empujé. Fue un accidente, lo juro. Solo quería apartarlo de mí. No me di cuenta de lo cerca que estábamos del borde de la carretera. Pero el resultado es que yo soy responsable de su muerte. Luna sintió náuseas. Todos estos meses había estado cerca del asesino de Mateo sin saberlo. Había compartido su cama, sus confidencias. Por eso comencé con las cartas, continuó Carlos casi susurrando. La culpa me consumía. De alguna manera retorcida, sentía que te debía eso. Que le debía a Mateo esa conexión final contigo. Y la última carta, la amenaza, fue un error. Estaba celoso, asustado de perderte cuando comenzaste a distanciarte. Quería darte un último empujón para que dejaras atrás el pasado, para que vieras que aferrarte a Mateo era peligroso. Fue estúpido y cruel. Lo siento. Luna se levantó lentamente. Voy a llamar a la policía, Carlos. Vas a contarles exactamente lo que me has contado a mí. Carlos asintió derrotado. Lo sé. Y lo haré. Solo quería que supieras toda la verdad antes. Mientras sacaba su teléfono para llamar, Luna notó un movimiento en su bolso. El sobre con la última carta se deslizó hasta el borde y cayó al suelo. Carlos se inclinó para recogerlo, pero se detuvo en seco con los ojos fijos en el papel. Luna dijo con voz temblorosa, «Yo no escribí esta carta». Luna miró hacia abajo. El sobre estaba abierto y dentro había una nueva carta que no había visto antes. Una carta con una caligrafía que no era la de Mateo ni la de Carlos ni la suya propia. Una caligrafía que no parecía humana. Luna y Carlos, el juego ha terminado. Los dos conocéis ahora la verdad, o al menos partes de ella. Yo no soy Mateo, nunca lo fui. Simplemente tomé prestada su forma, su recuerdo para llegar hasta ti, Luna. Para llegar hasta los dos. ¿Recuerdas la estrella en la playa de Málaga, Luna? No era una estrella, era una puerta. Una puerta que abriste sin saberlo cuando deseaste que ese momento durara para siempre. Y a través de esa puerta me invitaste a tu mundo. He estado observándoos desde entonces. A ti, a Mateo, a Carlos. Observando vuestro amor, vuestros celos, vuestra paranoia, vuestra culpa. Alimentándome de esas emociones que los humanos generáis en tal abundancia. Pero ahora necesito algo más. Necesito un vehículo. Un ancla en vuestro mundo, y vosotros dos con vuestra culpa compartida por la muerte de Mateo sois perfectos. Sin vosotros, vuelvo al lugar de donde vine, y vosotros vendréis conmigo. Mirad por la ventana, ved lo que os espera. Luna y Carlos se giraron simultáneamente hacia la ventana del café. Fuera, la noche se había vuelto anormalmente oscura, y en medio de esa oscuridad, una luz brillaba con intensidad sobrenatural. Una luz que parecía una estrella, pero no lo era. Epílogo. La estrella que nadie recuerda. La investigación sobre la desaparición de Luna Vidal y Carlos Mendoza se archivó como un caso sin resolver 3 años después de que ambos fueran vistos por última vez en un pequeño café del centro de la ciudad. Las teorías fueron muchas.
fuga romántica, suicidio pactado, víctimas de algún crimen no resuelto. El apartamento de Luna quedó intacto, con el portátil de su difunto novio Mateo sobre la mesa y un armario lleno de cartas que nadie pudo descifrar completamente. Los padres de Luna vaciaron el apartamento eventualmente. Donaron la mayoría de las pertenencias de su hija a organizaciones benéficas, conservando solo algunas fotografías y recuerdos personales. El viejo armario de madera terminó en una tienda de antigüedades en el otro extremo de la ciudad. Allí permaneció durante meses, hasta que una joven pareja lo compró para su nuevo hogar. «Tiene carácter», dijo él, pasando la mano por la superficie gastada. «Y mucha historia, me imagino», respondió ella, abriendo y cerrando los cajones para comprobar que funcionaban correctamente. No notaron el sobre fino que estaba atrapado en la parte posterior del cajón superior. No lo encontrarían hasta semanas, después cuando ella buscara un documento perdido. Un sobre con una única fotografía. Una playa de noche con lo que parecía una estrella extraordinariamente brillante sobre el mar. Y al dorso, una frase escrita con una caligrafía elegante, pero extraña. Cuando deseas que un momento dure para siempre, a veces el universo te escucha. Ten cuidado con lo que deseas. La joven mostraría la fotografía a su pareja esa noche. Comentarían lo hermosa que era la playa y cómo les gustaría visitarla algún día. «¿Dónde crees que será?», preguntaría él. «No lo sé», respondería ella. «Pero esa estrella es casi como si nos guiñara un ojo, ¿no crees?». Y mientras hablaban no notarían cómo la puerta del armario se abría ligeramente por sí sola, ni verían la sombra que se deslizaba desde su interior, extendiéndose por el suelo como tinta derramada. Una sombra que había esperado pacientemente su próxima oportunidad, su próximo vehículo, su próxima puerta. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran completamente. Y algunas estrellas no son estrellas en absoluto. Eran las 3 de la madrugada cuando Ana terminó de leer el manuscrito encontrado en el viejo portátil que había comprado en una venta de garaje. Un manuscrito titulado simplemente «Cartas desde el otro lado», firmado con las iniciales MB. Había algo en la historia que la inquietaba profundamente. Quizás la forma en que estaba narrada, como si fuera un testimonio real en lugar de ficción. Por curiosidad buscó en internet los nombres: Luna Vidal, Carlos Mendoza, Mateo. Pero el apellido de Mateo nunca se mencionaba en el texto. Para su sorpresa, encontró noticias antiguas sobre la desaparición real de 2 personas con esos nombres exactos, ocurrida hacía 5 años. Las fotografías coincidían con la descripción de los personajes. Y según los reportes, el novio, fallecido de Luna, se llamaba Mateo Vázquez. MB. Con manos temblorosas, Ana revisó la información del portátil. El anterior propietario lo había formateado, borrando casi todo excepto ese archivo olvidado en una carpeta temporal. No había forma de saber quién había escrito realmente esa historia, ni cómo conocía detalles de un caso real. A menos que un ruido la sobresaltó. Venía de su armario, un viejo mueble de madera que había heredado de su abuela. Probablemente nada, se dijo a sí misma. La madera vieja cruje, es normal. Pero cuando se acercó lentamente y abrió la puerta, encontró un sobre en el suelo del armario. Un sobre que no había estado allí antes, con su nombre escrito en una caligrafía que no parecía humana.